que tengo en herencia de mi padre Serafín Prado. El día pasado había hecho una pequeñita semblanza de mi padre Serafín, el cual era un gran santo, pero era un gran intelectual, y él decía que a los intelectuales no los canonizaban. Entonces tenía unas cosas curiosas, tiene algunos versos, etcétera, que vimos el día pasado. Pero él tuvo a bien dictarnos teología espiritual, que así llama sus apuntes. Y me siento impedido a tocar nada de lo que va a decir acá, y entonces tengo yo aquí los apuntes que él mimeografió. Estamos hablando de los años 75, en la noche de los tiempos. Entonces, y eran como no existían las fotocopias y esas cosas, bueno, sí existían. Yo había trabajado en alguna entidad bancaria y recuerdo que había una máquina inmensa para sacar copias en la sección de cartera, y les estoy hablando de antes, de algunos años antes. Entonces, pero claro, un austero convento como el de Marcilla, por supuesto que no tenía en aquel momento fotocopiadora. Con el tiempo, pues tenemos todos fotocopiadora en la pieza, los que tienen, pues una cosa así. Pero entonces tenemos estos textos que me encanta ver la sobriedad y, y la, y la austeridad con la que están escritos. Y luego yo tengo aquí una letrica que parecen patitas de hormiga para ocupar los pequeños sitios que quedan, lo cual es pobreza, miseria sobre pobreza. Pero bueno, entonces aquí estamos. Eh, y voy a seguir de una manera, pues yo diría que servilmente servil, en el mejor sentido de la palabra, tocando lo de servidor desde el campo, no del servilismo, sino entendiendo el servicio como lo entendía nuestra madre Santa Mónica, serva servorum Dei. Y entonces, pues, me parece más que pertinente el decir que voy a intentar eh, decir lo que podría haber dicho mi padre Serafín, repito, grande sabio y grande santo. Bien, nos ponemos en la intercesión y en la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienzo, pues, con lo que diría nuestro padre Serafín Prado, grandísimo en el cuerpo y en el alma. Decía en la introducción, muy sucinta, era un grandísimo literato, por eso, a pesar de la sobriedad del texto, tiene apuntes que me parecen bellísimos y luminosos. Y en la introducción dice, el tema de estas lecciones es el tema de la espiritualidad católica. Esta enunciación da por supuesto la existencia, que existen diversas espiritualidades, una de las cuales sería la católica, o al menos que en el lenguaje corriente está en uso el hablar de varias espiritualidades. Me parece, desde el comienzo, Serafín es luminoso
Porque claro, tenemos que tener pues una mente que esté dispuesta desde el mundo del ecumenismo y desde el mundo de la caridad, porque el ecumenismo no es una cosa rara, sino que el ecumenismo es la universalidad del amor de Dios o ecumene, y entonces está basado en la estricta caridad. Y para tener caridad, lo que tenemos que hacer es acercarnos al otro y intentar entender. Y en los primeros momentos va a hacer una una pequeña semblanza de las espiritualidades budista, eh, platónica y judía, como tres modos, ahora lo veremos, pero me parece muy importante. Entonces dice que llamamos espiritualidad católica porque dirán espiritualidad los que entendemos que existe el espíritu. Ahí habrá una grandísima dificultad en el budismo, porque el budismo es, Buda es una persona críptica en él. Luego el budismo posterior tiene otras lecturas porque se mezcla con otras realidades, pero el budismo es una, una manera de entender la espiritualidad desde la huida y el cuidado del dolor. Vendría a ser una definición muy superficial. Bien, entonces dice mi padre Serafín que pues hay diversas espiritualidades y esas espiritualidades, todas ellas, es que es curioso porque el que es materialista no puede, no podría, y pongámoslo en potencial, porque decir que no puede no consta, porque, como dice la lógica, del ese al pose vale tilacio. Es así que hay gente materialista que luego es espiritual, pues entonces no se puede decir que no existe cuando hay unas contradicciones tan graves entre las personas que que se confiesan a sí mismas espirituales, perdón, materialistas, y luego honran la memoria de qué. Yo cuando pues los partidos y los que son se muestran confesionalmente ateos y confesionalmente materialistas, y luego tienen al señor Lenin en una momia eterna en la Plaza Roja, pues digo, pues es que hay una trascendencia y hablan del espíritu y hay una cosa, claro, puede ser muy hegeliano porque es el espíritu más bien de Hegel, pero no es material. Es muy curioso porque, claro, al final de cuentas, el espíritu de Hegel y la realización absoluta del espíritu de Hegel es el Estado. Y el Estado es espiritual. Pues qué cosas, ¿no? Pero bueno, por eso digo que no se puede hacer unas afirmaciones así y uno tiene que tener muchísima caridad con las personas que dialoga, porque la incongruencia es una de las posibilidades que tenemos los humanos. Y decimos que 2 y 2 son 4 y luego creemos que son 5. Entonces, por eso dice aquí el padre Serafín con una honestidad transparente que dice que la espiritualidad tiene que ser la resultante de la creencia en el mundo espiritual. Pero claro, luego va usted a nuestras religiones laicas y damos culto a nuestras banderas, a nuestros días patrios, a nuestros próceres, a nuestras
realidades que no son. Entonces diría uno, una espiritualidad materialista. Es una contradicción in terminis, pero creo que sería que, como muy importante el atender a eso. Habla mi padre Serafín de las religiones, de las diversas religiones que hay y las pone en estos tres momentos que vamos a ver, las religiones de la espiritualidad de iluminación y coge a Buda, después la de salvación, que es la espiritualidad neoplatónica, y luego la espiritualidad revelada, que sería judía, y también podríamos poner ahí en esa espiritualidad a nuestros hermanos musulmanes, de los cuales acuérdense que algún día hablamos largo y tendido, lo cual me pareció siempre enriquecedor para conocer, no hablar solamente de tópicos, sino conocer algo de lo que de pronto son todas estas personas. Entonces, vamos a entrar de una vez en estas realidades de estas espiritualidades. Repito, son espiritualidades y uno tiene que tener muchísima caridad, recordando aquello que dice nuestro Padre, creo que es en la ciudad de Dios, que dice que todo lo que hay en el mundo y todas las cosas que encontramos, y lo va a decir después mi padre Serafín, que lo que encontramos de bueno y positivo en el mundo siempre es reflejo del verbo. Dios en su creación manifiesta lo que Dios es, así como vemos en el de Trinitate, como dice que como los humanos tenemos memoria, entendimiento y voluntad, descubrimos que tales potencias del alma son reflejo del ser de Dios, que es, conoce y ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo dice mi padre Serafín para entender que todas estas realidades que vamos a ver en estos tres pequeños momentos para intentar acercarnos a las espiritualidades, pues son reflejo del ser de Dios. Entonces habla de la espiritualidad de salvación por la iluminación. Tenemos que recordar que Buda quiere decir iluminado. Él no se llama Buda, se llama Siddhartha Gautama. No voy a entrar, mi padre nos hacía unas introducciones maravillosas, a las cuales tengo aquí en el dorso de la página, tengo anotadas mis notas personales, que son muy curiosas, pero entonces la espiritualidad de salvación por la iluminación. Buda es un personaje que vive en una corte, en una manera muy holgada, vive de una manera muy agradable, y su padre no quiere que nunca conozca, tenga ninguna dificultad. Como cualquier papá, que su hijo sea siempre feliz. Y entonces lo tiene entre algodones viviendo en el palacio de Kapilavastu. Es el pequeño reino donde supuestamente vivía el bueno de Siddhartha. Y entonces, pues no conocía más que la felicidad del palacio. Y entonces, cuando algún día
sale del palacio y después de que se ha casado, entonces tiene la felicidad total, sale de su palacio y encuentra el dolor, se encuentra con un pobre, bueno, las anécdotas habría que leer mucho, y lo que tiene es una experiencia de que, de que existe el dolor. Descubre que existe, se personifica, con, se encuentra con un anciano, un enfermo, un muerto y un monje. Y en estas cuatro realidades descubre que hay, pues existe la vejez, la enfermedad, la muerte, y que hay unas personas que viven como monjes. Se separa de su esposo, se va, huye de palacio al encontrar aquello, y poco más o menos como aquel cuento del hombre sin camisa, se pone a buscar la felicidad. Con aquello del hombre sin camisa es paralelo a Buda. Dice, cuando quiera usted ser feliz, póngase la camisa del hombre feliz. Y entonces encontró a un hombre feliz y no tenía camisa. Entonces tenemos a Buda que se retira, y en este retiro tiene un encuentro cuando está retirado, y se despierta, y a los 35 años de edad es iluminado. Por eso, a partir de esa edad, es el Buda. Se ha separado a vivir, fuera de su palacio, en la consideración de aquellas realidades que había descubierto, aquellas cuatro realidades, y encuentra que la manera de ser feliz es llevar una vida media, no llevarse una vida ni que fuera de mucho dolor ni de mucho placer, como dirán después los epicúreos. Cuando Epicuro de Samos diga, pues dirá lo mismo que Buda, que el placer, la felicidad es el placer, pero el placer es la persistencia en una situación sin altibajos. Entonces Epicuro de Samos, igualitico que Buda, dice en la vía media, y dice que lo que tiene que hacer es no tener ni grandes placeres ni grandes dolores para ser feliz. Bien, entonces, después de haber sido, y descubre los caminos donde, los 8 caminos por los que se puede caminar, pero es buscar una tranquilidad para ser feliz. No le es suficiente, este es el camino, la vía media, pero no le es suficiente, sino que sigue en la búsqueda, y se va hacia Benarés, y y en el sermón del Parque de los Ciervos, es uno de los grandes clásicos del budismo, se pone a hablar con sus discípulos para saber qué era la felicidad y cómo tenía que buscarse. Y entonces les dice que el camino corto era muy poca cosa, la vía media era muy poquita cosa, había que buscar muchísimo más, y entonces tiene que buscar, la felicidad total. Y la felicidad total se consigue con el conocimiento de lo que no tengo y el apaciguamiento de todas las tendencias, que es el silencio total, que es la nirvana. Acuérdense, San Juan de la Cruz, si quieres tenerlo todo, ven a tener nada. Si quieres saberlo todo, ven a saber nada. Si quieres gozarlo todo, ven a gozar nada. San Juan de la Cruz, los versos de la nada, que son tan importantes. Y en esa línea se mueve el Buda cuando está en Benarés,
y habla con sus compañeros y les dice que ese es el camino por donde se tiene que caminar. Y dice, he aquí la verdad doble sobre la causa del ser, del dolor, perdón. He aquí la verdad noble sobre la suspensión de todo ser. He aquí la noble verdad sobre el camino que conduce a la supresión de la sed, los 8 caminos. O sea, tenemos que buscar, tenemos que ser iluminados para saber cuál es la causa del dolor, cómo tenemos que suprimir todo deseo y cómo tenemos que buscar un camino que nos conduzca no hacia la vida media, en la vía media, sino a la totalidad de la paz, la apacella. Y entonces él habla del dolor y el dolor eh, dice que todo lo compuesto es transitorio y todo lo transitorio es dolor. Dirá el mundo clásico en el siglo XIII, en la definición de eternidad es interminabiles vite de vida, en la vida, interminabiles vite tota simulat que perfecta possessio, la posesión interminable de una vida simultánea. Lo que dice, si hay transitoriedad, siempre estamos con la zozobra de que se nos va a ir el placer, se nos va a ir la vida y entonces tenemos que estar permanentemente en nosotros. Si desconocemos las causas del dolor, no tendremos sed, no estaremos anhelando, porque el anhelo y la mutabilidad no nos trae más que la muerte y la destrucción. Todos los imperios se destruyen, porque no son la posesión, sino que es el puro deseo de ser. Y la sensación de la sensación de dolor tiene que acabarse por el apagamiento del fuego, por la extinción de los carbones. Y dice, aquí pone, dice, todo es fuego, Heráclito, Pantarrey, fuego de pasión, de odio, de decepción, de nacimiento, la vejez, la muerte, el dolor, las quejas, la infelicidad, la tristeza, la desesperación. La nirvana es el fuego que se apaga por falta de combustible. Cuando hay todas esas pasiones, se tiene deseos. Hay que apagar el fuego del deseo para que se apague la sed. Me parece que tenemos que buscar lo inmóvil. Decía un himno de tercia, no, de sexta, de la liturgia anterior al Vaticano II, decía, rerum Deus tenas virgo movus in motus in te permanens. Oh Dios, que mueves todas las cosas, fuerza de todas las cosas, que tú permaneces en ti mismo. Y en el fondo, el Buda quiere que, o sea, es la estabilidad. Como ven, tienen un paralelo inmenso con la eternidad y con el concepto de Dios, que lo veremos después, en el mundo judío. ¿Qué sucede? Que Buda no discute, no pelea. Buda guarda silencio ante las dificultades, porque el discurso crea zozobra. Y entonces lo que se tiene que hacer, nada te turbe, nada te espante. Eso es como de Séneca, es de Santa Teresa de Jesús, pero es muy estoico de Séneca. Y dice, Séneca, pues
es de esa corriente y claro, las filosofías siempre tienen unas cercanías. Y Buda dice, se parece, tiene, tiene unas interpretaciones como, como, como que fueran los cínicos. ¿Se acuerdan? Los cínicos, que eran el nombre de Cinos, Quinos, que es perro, decían, los cínicos dicen, no hay que desear nada, hay que vivir como un perrito sin preocupaciones. No tengo que tener nada, el nihilismo, nada te turbe, nada te espante. No tengo que conocer nada, porque el conocer siempre crea el deseo de más conocer. Es un agnóstico. Lo único que se tiene que conocer es la iluminación de que estoy mal y tengo que no estar. Es un pragmático que lo único que busca es el buscar la apacella. Bien, Buda no habla, no dice, es un apofático, guarda silencio, y entonces entendemos a Buda que es una persona que desde todo ese conocimiento y desde esa contemplación lo que está buscando es no padecer, lo cual le lleva a un grandísimo ascetismo. Los monjes budistas pues son de grande ascetismo, pero por la realidad de su búsqueda. No tienen que tener nada, no quieren nada, porque todo lo que tenemos no es más que para padecer. Entonces, este es el mundo de Buda. Pues tienen una valoración, el padre Serafín dice que tienen unos grandes valores y que Buda pues era un gran buscador de, de la paz interior, y que por eso era un gran pedagogo. Y claro, no era pedagogo con la palabra, sino con la vida. Por eso después del sermón de Benarés hay muy pocos textos, y era un pedagogo de la búsqueda de la búsqueda de la paz para no tener dolor. Por eso es muy curioso. Otro de los mundos de los que comenta mi padre Serafín, sería el platonismo y el neoplatonismo. Y, y entonces el platonismo, acuérdense de los mitos que expone Platón en el Diálogo de la República, donde dice que habría habido una vida anterior donde caímos a este mundo, y entonces aquí lo que estamos es buscando una purificación para llegar hasta el conocimiento. La teoría de conocimiento de nuestro padre San Agustín es muy neoplatónica, y entonces el hombre lo que está buscando es el conocer, y sobre todo en el Titetos lo que busca es, y al final va descubriendo y dice, el descubrimiento es del uno, el uno. Por eso el neoplatonismo va a estar muy cerca del pitagoreísmo, la matemática, la contemplación, el nous, el matema. Y en esta realidad, el platonismo y el neoplatonismo, nuestro padre San Agustín tiene conocimiento de estas cosas, y entonces lo que supone es que en nuestra realidad, después de que caímos del cielo, el noetos, le dice Platón, cielo sería mucho decir el noetos, el lugar del conocimiento, del nous, donde vive el nous. Los humanos lo que tenemos que hacer es recordar lo que vimos y adentrarnos dentro de nosotros mismos. Por eso la interioridad agustiniana es de inspiración cristiana, porque Dios es el creador, pero el lenguaje es muy
muy platónico y muy neoplatónico. Eh, eh, la esencia, en griego lo dice Aristóteles, enento tiene inai, aquello por lo que la cosa es lo que era. Y en ese einai, lo que era, Aristóteles tiene una existencia platónica, porque en última instancia todo nuestro ser refleja lo que éramos en la mente de Dios. Creo que el platonismo y el neoplatonismo pues tiene mucho que ver. El lenguaje, cuando nuestro padre San Agustín está con su mamá en Ostia Tiberina, el lenguaje es netamente platónico, neoplatónico. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar el conocimiento, el nous, el nous es el conocimiento. Y para eso tenemos que vivir y estamos en el mismo camino. La ascesis. Los platónicos y los neoplatónicos buscaban siempre la ascesis para todas esas filosofías, buscaban, entendían que este mundo estamos llenos de cosas y que tenemos que buscar el conocimiento y en eso el platonismo y el neoplatonismo, pues es una verdadera campaña de ascesis para liberarnos de lo que nos hace desgraciados. Cuando San Pablo diga que el pecado, entonces la muerte, el pecado es el desorden, y claro, no cabe duda, siempre estamos ahí. Y esos filósofos, por eso decía antes, que cuando nuestro padre San Agustín dice que hay que respetar esas filosofías y esos conocimientos, porque Dios, el verbo, ha inspirado tantas cosas. En la espiritualidad judía es muy curiosa y quiero hacer unos apuntes, porque la espiritualidad judía, y en eso, pues vamos a ver lo que dice Maimónides. Maimónides, ay, qué hermosura, Maimónides. ¿Quién pudiera estar en Granada, perdón, en, Córdoba, para encontrarnos con estos grandes filósofos, Maimónides, ay Jesús Señor, grande sabio judío, ahora lo vamos a citar en un momento, pero la espiritualidad ortodoxa judía tenía muy claro, repetiré lo que dice Maimónides, pero la espiritualidad es una espiritualidad en la que se entiende que Dios es el que hace. Dios es el omnipotente creador, pero el Dios omnipotente y creador tiene un amor especial porque a las demás personas las crea y podría ser aquello que dice Voltaire, dice pues no, el filósofo Descartes dice, la creación es que Dios lo creó y dio un papirotazo, dio como un golpe con el periódico para que empezase a funcionar el mundo y ya, lo hace porque Dios, de la abundancia de Dios sale la creación. Pero dicen los judíos, sí, todo lo hace porque Dios se sobra de sí mismo, pero hay un amor especial que es el amor que tiene Dios al pueblo judío, que es el pueblo de predilección. Por eso, cuando alguna vez se habla en el mundo judío, sin, pues bendito sea Dios que la doctrina del amor de Jesús, amor y amistad, que meditaremos mañana si Dios nos da licencia, el amor de Jesús no es amor de creación, es amor de benevolencia. Nos quiere, nos ama.
lo veremos ahora inmediatamente. Y entonces Dios ama predilectamente a su pueblo y le da ese estatus especial que tiene para Israel porque Dios los ama. ¿Y cómo los ama? Revelándose. Entonces, las dos anteriores espiritualidades hemos dicho que son espiritualidad de Buda, es una espiritualidad iluminada, el platonismo y el neoplatonismo es una espiritualidad de purificación, tenemos que buscar la purificación, y, y la espiritualidad judía, y teníamos que poner aquí la espiritualidad musulmana, muy en especial, la espiritualidad musulmana, que es la espiritualidad revelada. Tendría que hablar aquí algo, pero no entro, de esta secta Sikh, que son unas sectas hindúes, que es muy curioso, donde está la mezquita dorada, esos que llevan esos turbantes tan simpáticos. Tuve ocasión de conocer algo de ese mundo cuando estuve en Canadá, porque había gente Sikh, y entonces aquellos también no tienen ninguna imagen de Dios. En la mezquita dorada se venera el libro, que es la revelación. También hay que entender que por ejemplo, en el mundo hindú, las imágenes son imágenes de la revelación del Ramayana, de los textos védicos, que es el Ramayana y el otro, cuyo nombre no me viene ahora. Y entonces aquellos dos textos, que son los dos textos donde se revela la manera de obrar de Dios, y con respecto al Ramayana al Ramayana, pues no me viene más que el Ramayana, que son los textos en los cuales se revela la acción de Dios. Es muy curioso, teniendo en cuenta que en antropología las personas son pueblos. Eso es para una pequeña intelección, que es lo mismo que pasa en el Génesis. Cuando se habla de Sem, Can y Jafet, son tres pueblos, y cuando se habla de Abraham es un pueblo, y Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Gad, Aser, Netalí, José y Benjamín, son 12 pueblos. Entonces, cuando uno lee los textos védicos, el Ramayana y el otro, pues se habla de los dioses y de las personas, y son pueblos. Hay que tener muy en cuenta eso, porque luego se traducen en muchas imágenes, los elefantes y la diosa Siva, etcétera, pero son pueblos. Hay que tener mucho cuidado en la lectura, hay que tener alguna intelección de la antropología. La espiritualidad revelada, pues, que es la espiritualidad del mundo judío, vamos a hablar solo del mundo judío, porque hemos hecho este diminuto excursus sobre los hindúes, sobre los esquís, sobre los musulmanes, y dice Maimónides en el siglo XIII, hay que recordar que es que esos filósofos y teólogos musulmanes y judíos que viven en Córdoba y que tuvieron después tanta fuerza en Toledo, que es una verdadera maravilla, pues Maimónides, al cual le tengo pues grande cariño, porque son unos grandes sabios, lo mismo que los filósofos musulmanes, que luego pues Averroes, Avicena, Vicebrón, Alfarabí, Algacel, etcétera, Alfarabí, bueno, todos esos, y son grandes sabios y grandes personas. Pobre Averroes tiene que morir en el destierro por su honestidad, Y luego eran amigos de los sufís que eran grandes místicos de los cuales son herencia esos derviches que dan vueltas allá
en la antigua Constantinopla, y cuando uno va a Estambul y da la vuelta a aquellos derviches, yo siempre me acuerdo de los sufís, la omnipotencia de Dios, la contemplación de Dios, y ellos entran en trance. Bien, el bueno de Maimónides dice que son los 13 artículos especiales de la fe judía, dice, son la existencia de Dios. Hay que recordar que Mahoma ya en el siglo VI en el siglo VII, había copiado la espiritualidad musulmana, y la espiritualidad judía está basada en 13 puntos: la existencia de Dios, la unicidad, la espiritualidad, la eternidad, la adoración a un solo Dios, la profecía, la superioridad absoluta de Moisés, la revelación de la Torá, la inmutabilidad de la Torá, la omnisciencia de Dios, la venida del Mesías, la retribución y la recompensa que Dios nos dará, y la resurrección de los muertos. Está copiadito en el mundo musulmán, hay que reconocer. Mi padre, el doctor Canals, decía, poniéndole entrecomillados, pero para poder entender, decía, en última instancia, el mundo musulmán es una herejía, pero en un sentido lato, no era peleón, sino que es una mezcla, en un sincretismo judeo-cristiano. Hay que reconocer, hay que acordarse cómo Mahoma, cuando de muchacho va a la Meca y se encuentra con aquel monje y le explica, y entonces el mundo judío, Dios crea, Dios ama a su pueblo, Dios le da la norma a su pueblo, Dios le da el pacto, y la espiritualidad judía es una espiritualidad mesiánica, porque estamos esperando que Dios vuelva, y nosotros volvemos a Dios y nos premia en el cielo. Eso es común entre el mundo judío, el mundo musulmán y el mundo cristiano. Esperamos en el más allá. Claro, no somos materialistas, Es muy curioso porque en el mundo oriental hay una dificultad con el reencarnacionismo, pero el reencarnacionismo tiene una solución, el reencarnacionismo es lineal, y el reencarnacionismo es un círculo donde no salimos, y en cambio la espiritualidad cristiana es lineal, caminamos hacia. Hay en el castillo de Olite una línea de la eternidad, en el castillo del rey, sería Carlos el Noble, con toda probabilidad, y hay allí en la Torre de los Cuatro Vientos, hay una ventana que tiene un 8 de la eternidad, y no tiene ni principio ni fin. Ustedes mezclan dos ochos y eso es la eternidad. En el mundo cristiano no, en el mundo cristiano caminamos hacia Dios. La espiritualidad es una espiritualidad mesiánica, vamos al encuentro de Dios, y el encuentro de Dios se hace mediante el cumplimiento de la ley. Y entonces aquí está aquello que le dicen a Jesús, ¿se puede uno divorciar? ¿Por qué? ¿Cuál es? Que la ley es estricta, no estricta. Aquí Lely Sanmai, que siempre hay que traerlos aquí, aquellos dos rabinos, y unos decían que era para ser santo, había que cumplir 613 mandamientos, no 10, sino 613. Otros decían que no, que con unos poquitos que ya valían, pero lo que sucede es que el mundo judío tenía en el cumplimiento la búsqueda de Dios. Es muy curioso porque creo que en eso habría que partir una lanza a favor del cumplimiento, no del fariseísmo. Los fariseos, que eran, claro, cuando San Pablo era fariseo y se había educado a los pies de Gamaliel, eran gente de estricto cumplimiento, piadosos,
porque querían salvarse mediante el cumplimiento de la Torá, de la ley. Únicamente que lo malo del fariseo era que decía, si cumplo soy santo. No es que Dios me da la santidad por cumplir. Este es el problema, pero siempre dentro del mundo judío existían y existen los pobres de Yahvé, que eran los que se sentían, en eso Juan era un judío que sabía, los de Qumran eran judíos que buscaban la santidad en la pobreza, en la riqueza de Dios. Bien, entonces tenemos estas tres espiritualidades para entrar en la espiritualidad cristiana. Estas tres espiritualidades que, ojo, me parece muy pertinente. O sea, tenemos que tener en cuenta que el no cuidado de la espiritualidad, esto es, de la vida según los principios, pueden ser escandalosos. Y a veces, pues se tiene hoy en día, hay una dejación por parte de la juventud del mundo religioso. ¿Por qué? Porque no hay cumplimiento. Y aquí vamos a ver que la religión, y ahora que vemos lo que la espiritualidad cristiana es la búsqueda de Dios. Podemos entender que, como hemos visto, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad mistérica. Teníamos que ver los misterios eleusinos, pero ahí los dejo. Hay un video muy interesante sobre los misterios eleusinos, sobre una de Kasha Forum, y los misterios eleusinos, que era buscar la iluminación, la espiritualidad de salvación, como es la de la iluminación y de la salvación, son las mismas, la espiritualidad ética, buscando tener un compromiso, que es la realidad, es la revelada, pero ética. Entonces, estas espiritualidades son espiritualidades que, pues, podemos encontrarlas siempre, son valores que los encontramos en la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana, que es una espiritualidad que tiene una característica muy importante, porque la espiritualidad cristiana es una espiritualidad en la que buscamos la salvación por Cristo. Ojo, pero se tendría que hacer como la síntesis de las espiritualidades que hemos visto, porque es una espiritualidad de iluminación. Se habla del gnosticismo cristiano, San Cirilo de Jerusalén, pues Orígenes, todos son grandes personas que son conocedores. La espiritualidad cristiana es una gnosis, tenemos que conocer, pero no solo es una gnosis, sino que teniendo que conocer a Dios, tenemos que seguirlo, que es lo que dirán los ascetas de los primeros siglos, algún día lo vimos, la secuela Christi. Tenemos que seguir a Cristo y tenemos que imitar a Cristo. Y aquí es donde puede estar el gran defecto de nuestra sociedad. Tenemos una erudición, lo sabemos todo, hasta fingimos seguir a Cristo a través de las normas, y no cabe duda que los derechos humanos de la ONU, que son una copia de Les droits les citoyens de la Revolución Francesa, son los derechos cristianos con un poquito de agua fresca, sin más, pasaditos por agua, para que sea. Pero, ¿dónde está el cumplimiento? Es el compromiso, y la falta de compromiso, ese escándalo con el cual la juventud se va. No tiene razón para estarse, porque sabemos mucho, organizamos mucho, pero no somos santos. Pero bueno, esa podría ser una de las grandísimas dificultades, porque
no solamente es iluminación, no solamente es seguimiento, sino que es vida. Y nuestro mundo actual hace todo menos seguir a Cristo. Cristo es el que ilumina, porque es el verbo que está vuelto hacia Dios y Él es la luz. Qué bueno entender que tenemos que ser en esa iluminación, tenemos que ser iluminados por Jesús, que tiene una iluminación que es la iluminación que hizo, que recogió la herencia del Antiguo Testamento, vivió hablando y enseñando y nos mandó el Espíritu Santo. Es iluminar, es el iluminado. Jesús es el Buda de los Budas, es el super iluminado, porque Él es Dios, Él tiene la luz. Y Él es el camino, y en ese camino, pues es el seguimiento de Cristo, que tiene que ser, aquí hace unas consideraciones divertidas, porque pues habla de cómo se ha intentado seguir a Jesús, y pues cuando San Francisco de Asís hace el pesebre, quiere imitar qué es lo que pasaba Charles Foucault, cuando se va al desierto, intenta como vivir, y siempre hay algunas cosas esperpénticas, pero sería intentar vivir, volver a las fuentes, como diría el Concilio Vaticano II, porque Jesús es la vida, es el camino, la vida, es el camino, la vida y la verdad. Es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es muy importante, es la verdad que se nos revela, el camino que nos dice por dónde, la sequela Christi, y la vida, porque es una teología de salvación, que pues, para Buda la salvación sería simplemente no tener dolor. Para Jesús la salvación es llevarnos al cielo. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Qué bueno, hasta aquí llegamos, porque el tiempo siempre es cruel. Entonces veíamos, pues, para resumir, que la espiritualidad es vivir según algo más que la materia, que en la historia de la humanidad existen espiritualidades. Sería muy interesante hacer una lectura de las espiritualidades del mundo latinoamericano, pero me quedo hasta ahí porque el padre Serafín Prado no lo dice, pero a mí sí que, habiendo estudiado alguna cosita más, me provoca el lanzar siquiera ese guantelete para que cualquiera lo coja y lo pueda decir, que son las teologías de iluminación, de seguimiento, de salvación. Jesús, camino, verdad, iluminación, camino, secuela y vida, eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo muy grande para tantas personas que están aquí